Bienvenidos al Instituto Superior Tecnológico del Claustro Gómez, reconocidos por Meduca, Ministerio de Gobierno, Marca Educativa Internacional reconocida en España, Premio y Magister Cum Laude, y aliados internacionales, organizaciones reconocidas en salud, derecho, educación. Somos uno de los institutos superiores en Panamá pioneros en la publicación y divulgación científica por medio de revistas indexadas de talla internacional. Virtualizamos la educación conectando fronteras, desde Puerto Armuelles hasta la City, y desde la City conectamos al mundo entero. Si eres médico, enfermera o profesional de la salud, si eres profesional del derecho y las ciencias jurídicas, o bien maestros o profesores, o incluso si estás buscando una carrera técnica superior, esta es tu mejor opción. Te llevamos a la cima de tu futuro profesional, porque juntos somos Familia Claustro. Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a la profesora Soraya Rizo, quien será la tutora en el diplomado en Epidemiología y Salud Pública del Instituto del Claustro Gómez, el Instituto en Altos Estudios de Ciencias de la Salud. Hola, buen día. Buenos días, Buen día, profesora. buen día, buen Buenos día. días. Buenos Hola, ¿cómo días. están todos por allá? Iniciando una nueva Buenos días. clase, un nuevo curso de epidemiología. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. No sé cómo se hace esto. Sí, bueno, mi nombre es Soraya Rizo, Buenos días. soy ingeniero agrónomo. Esta es mi segunda vez que estoy colaborando acá con el Instituto del Claustro Gómez. Espero, bueno, que todas mis intervenciones sean de su Buenos días, agrado, que profe. cumplan todas sus expectativas. Sí. Me gustaría que se presentaran, por favor, nombre, apellido y la profesión. Buenos días, mi nombre es Gina Sibel García Hurtado, soy médico veterinario zootecnista.
Ah, ok, qué bueno. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Isabel Castillo. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Dayanara Gutner, enfermera obstetra, atención primaria. Bien. Gracias. Buen día, mi ¿Alguien nombre más? es Adis Velarde. Aló. Buen día, mi nombre es Sí, me Adis Velarde, escucho. soy médico. Médico. Bien, mucho gusto, Adis. Buen día, mi nombre es Teina Martínez y soy de urgencias. Escucho entrecortado. No hablen tan rápido, por favor, para poderlo escuchar mejor. Buen día, mi Buenos nombre es días, Andrea. dele. Hablen de a uno. Sí. Buen día, mi nombre es Andrea Morales, soy técnica en farmacia. Buenos días, Ok, mi nombre es gracias. Marisa Vázquez, soy enfermera en atención primaria. Bien. Buenos días a todos, mi nombre es Miguel Muncín, soy doctor en odontología y docente. Bien. Buenos días, mi nombre es Grenis Gutiérrez, soy técnica en control de vectores, auxiliar de farmacia. Ujú. Buenos días, mi nombre es Mayra Batista, soy enfermera en urgencias. Bien, Mayra, gracias. Buenos Hola, días, buenos mi nombre es días. María Grena y soy enfermera de atención primaria. Sí. Bien, Buenos días, gracias. Hola, Buenos días, mi nombre es Yamichel Jurado y soy enfermera. hola, buenos Gracias, días. Mi Michelle. nombre es Melisa Herrera y soy tecnóloga médica. Buen día. Muy buenos días, Bien. buenos días. Mi nombre es Elisa Jaén, soy enfermera en atención primaria. Buen día, soy Gracias. enfermera en el área de trauma. Nombre, por favor. Ivette Muñoz. Ajá, gracias, Ivette. Buenos días, ¿Alguien más? buen día, mi nombre es Madeleine de Sí, León, enfermera en atención primaria. bien. Buen día. Hola. Disculpe. Hola. Patiño, enfermera. Hola, muy buenos Gracias. días. Mi nombre es Osiris Suira, Buenos días. enfermera, área de epidemiología e infectología. Ah, qué bueno, qué bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Yanisa Barrios, enfermera en salud pública. Bien. Buenos días, mi nombre es Alberto Mendieta, odontólogo acá en la región de Salud de Herrera. Bien. Buenos días, mi nombre es Julio Carvajal y soy tecnólogo médico. Bien. Buenos días, mi nombre es Melissa Jun y soy médico general. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Natalie Navarro, soy enfermera. Gracias, Natalie. Buen día, mi nombre es Rosy Mayorga, médico interno. Gracias. Buen día, mi nombre es Diomira Dorman, soy enfermera. Gracias, Diomira. Buenos días, Jennifer Ramírez, soy enfermera. Gracias, Jennifer. Soy enfermera. El nombre no lo escuché bien. Por favor, no hablen tan rápido. Dime. Hola. Yarabi Valdés. Yarabi. Ajá, gracias, Yarabi. Enfermera, ¿no? Sí. Sí, gracias. Buenos días, mi nombre ¿Falta es alguno? Mixar Powell. Sí, dime. Soy enfermera también en atención primaria. Puedes repetir el nombre que está entrecortado. Te escuché entrecortado. Mixar, Mibzar, Powell, Powell. Muchas Bien, gracias, profe. gracias. Latina. Buenos días, mi nombre es Lilian de Gracia, médico general. Bien, gracias.
¿Falta alguien más? ¿Estamos todos? Sí, aquí estoy. Buenos días. Ambiorix Batista, microbiólogo de profesión, docente también, desde Panamá. Ah, bueno. Qué bueno. Mucho gusto. ¿Seguimos? ¿Falta alguien más, por favor? Seina. Buen día, mi nombre es Seina Buen Martínez, día. soy enfermera de profesión, Sí. área de urgencias. Bien. Bien. Buenos días, mi nombre es Raiza y soy médico general. Ah, bueno, mucho gusto, Raiza. Raiza Ibarra, ¿no? Sí. Buenos días, soy Carlos Núñez y mi profesión es fisioterapeuta. Fisioterapista. ¿Cuál es tu profesión que no escuché bien, Carlos? Fisioterapeuta. Ajá, gracias. Ah, ¿estamos todos ya o falta alguien, por favor? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una dinámica. Yo les voy a explicar. Es muy sencillo, es nada más para nosotros conocernos un poquito más como personas, de conocernos nosotros mismos. Yo les voy a pedir que anoten, por favor, en un cuaderno, en una hoja donde ustedes prefieran, 2 virtudes de ustedes y 2 defectos de ustedes. Les voy a dar unos minutitos para que hagan, eso es rápido, porque, bueno, pero piénsenlo porque puse 2 para que sea más rápido, ¿no? Para continuar con la clase, pero vamos a que ustedes se analicen un poquito y anoten 2 virtudes y 2 defectos que les parezca que tiene cada uno de ustedes, por favor. ¿Estamos listos? ¿Debemos decirla? Yo les voy al azar, los voy a Ok, llamar ahí, por lo perfecto. menos. Sí, porque somos muchos y entonces no me va a dar tiempo de todo. Bueno, pero ya que tú empezaste, dila tú de una vez. Di tus 2 Vale, virtudes. está muy bien. Ajá, mis 2 virtudes son el respeto y la valentía. Ah, Y qué los 2 bueno, qué bueno. defectos, paciencia y tolerancia. Eres muy impaciente Sí, trato de e tomarla con calma. intolerante. Oh, ¿y qué piensas tú hacer al respecto para mejorar esos defectos? Porque tenemos que trabajar en nuestros defectos. Claro, claro. Como lo digo, las compenso, las equilibrio con el respeto. Lo que es la tolerancia lo compenso con el respeto, lo que es la paciencia lo compenso con la valentía. No hacia los demás expresamente, sino para conmigo mismo. No
tratando mal a los demás, sino exigiéndome a mí. Por eso me falta a mí mismo esas dos cualidades que estoy en la medida del tiempo, pues, equilibrándolo. Cuando veo que me voy hacia un lado, vuelvo y sigo en la carretera y así. Pero no necesariamente tratando mal a los demás ni nada de eso. Sí, porque sabemos que no es fácil corregir nuestros defectos, pero hay que intentarlo y hay que trabajar en ello. Gracias, Carlos. Vamos con Deyanara. Ambiorix soy yo. Perdone. ¿Perdón? Bueno, saludos. Dos Hola. virtudes ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te estoy ¿Me escucha? escuchando. Sí, habla. Ok. Sí. Dos de mis virtudes, sociable, soy muy sociable y responsable. Ajá. Defectos, me fue difícil encontrarlos, porque uno nunca se encuentra su propio defecto, es difícil. Entre unos pienso que criticar, y ahí me quedé. Nada más me puse uno. Entonces eres sé que perfecta. tengo mucho porque eres nadie es una mujer perfecta. Nadie es perfecto. Ahí pero es tienes un difícil uno defecto. encontrarse sus propios defectos. Ahí tienes un defecto, que te crees perfecta. Bueno, está muy bien. ¿Y qué piensas? Ay, eso de criticar es muy feo. ¿Y qué piensas hacer con eso de la crítica? A veces trato de controlarme. Controlar la lengua. Está bien, está bien. Diomira, Dorman. Diomira, ¿estás por ahí? Sí, la escucho. Hola. ¿Me puedes decir cuáles fueron tus dos virtudes y tus dos defectos, por favor? Mis dos virtudes, soy bien receptiva y soy respetuosa. Y mis defectos, soy impaciente y en muchas ocasiones me disgusto hasta conmigo misma cuando no logro alcanzar lo que me propongo. Ya. Te disgustas fácilmente. O por algo. No con lo demás, sino que conmigo misma, cuando me propongo alcanzar algo contigo misma. Que no. Ya. ¿Y cómo estás tú haciendo? ¿Qué estrategias estás implementando para mejorar? Estoy practicando bastante lectura y bastante terapia conmigo misma. Sí, muy bien, por supuesto, sí, porque si los defectos son de uno es el que tiene que, claro, internalizarlos y tratar de ver cómo los resuelve, cómo los va solventando. Sí, bien, gracias. Mira, gracias. Sara Villavicencio. Sarita. ¿Estás por ahí, Sara? Bueno, vamos con Seina. Seina Martínez. Buen día. Hola, Seina. Bueno, mis virtudes. Buen día. Soy respetuosa. Soy amigable. Mis defectos, soy bastante impaciente y impuntual. Y bueno, en cuanto a lo de impaciente, impuntual. Impuntual. Ya. Sí. Y bueno, en cuanto a lo de impaciente,
Estoy tratando en la medida de ser posible, trabajarlo, entender que no todo el mundo va a hacer las cosas de la manera en que yo pienso y en el tiempo en que yo pienso. Y bueno, lo de impuntual, corregirlo progresivamente. Sí, yo antes también era muy impuntual, te diré, bastante. Los latinoamericanos somos muy impuntuales en general, pero si uno es impuntual es como un poco irresponsable porque no está respetando el tiempo de los demás. Entonces tenemos que pensar en eso, en respetar el tiempo de los demás y así tampoco que nos hagan esperar a nosotros, por supuesto. Y bueno, y tomando en cuenta eso, uno puede mejorar, claro que sí. Y adelantando el reloj también para llegar temprano a todas las citas y a todos los eventos que uno tenga, pues al trabajo, a todas partes. Bueno, gracias, Seina. Maritza Ave. ¿Está Maritza? Greni Gutiérrez. Aló, profe. Es Maritza. Hola. Hola, Maritza. Hola. Dime. Hola, Maritza. Vamos con Maritza primero. Mis virtudes mis virtudes serían la perseverancia, constancia para seguir aquello que uno desea y la responsabilidad, cumplir con los compromisos. Y una de las no virtudes buenas mías serían la impuntualidad, porque a veces llego tarde. Y yo digo que también sería lo sincero, porque a veces digo cosas que después me arrepiento, pues. Dele. Sí, demasiada sinceridad a veces no es buena tampoco. Buenos días, Greni Gutiérrez. Bueno. Voy a empezar con mis conflictos. Desorganizada e impuntual, pero eso es más bien, no tanto de llegar tarde, sino en unos conceptos más personales. Okay. Y las virtudes, bueno, me gusta crearme demasiado, soy bastante creativa y pues siento que como personales de salud tenemos que tener mucha humanidad, demasiada. Sí, tener calidad. es verdad, sí. Sí. O sea, eres consciente de eso, pues, de tu responsabilidad como personal de salud, por supuesto, sí. Sí, y del nivel más bajo, pues, porque uno ve mucho más cosas de lo normal. Buen día, gracias. Por supuesto. Sí. Bueno, gracias a ti y a todos los que participaron. Espero que los que no participaron activamente, pues también tómenlo en cuenta, revisen lo que escribieron y bueno, a tratar de ser cada día mejores personas y formularnos unas pequeñas metas para ser cada día mejores. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con la presentación. Ya, un momento. Ajá, okay. ¿Ven la presentación? Me gustaría ¿Todos allí? participar. ¿Se ve? Bueno, dime, ¿quién habla? Gina Cibel. Gina, dime, Gina. Mis virtudes es la pasión y la entrega al servicio a los demás. Y mis defectos es el perfeccionismo y la autocrítica. En mis defectos, el perfeccionismo, soy demasiado perfeccionista. Me gusta que las cosas se hagan bien hechas y que por mi parte las pueda hacer bien. Y la autocrítica, me critico bastante y pienso cómo mejorar. En eso entonces soy demasiado autocrítica.
Es que Gracias, el Mari. perfeccionismo, la autocrítica y el perfeccionismo se unen porque te estás criticando todo el tiempo porque quieres que sea perfecto, pero a la larga te desgastas. Hay que tratar de que las cosas salgan lo mejor posible, por supuesto, pero a la larga hay cosas que no van a salir perfectas, por supuesto que no. Hay que ser un poco No, y más hay cosas tolerantes que con son nosotros inmanejables. mismos. Y hay cosas que no Exacto, podemos exacto. manejar Saber hasta nosotros. dónde Entonces, hay que es llegar, así. hay que Es así. conocer nuestros límites. Y cuando nosotros conocemos nuestros Sí, límites, exactamente. podemos dar un buen servicio, ¿no? Que es mis virtudes. Gracias, maestra. Sí, gracias a ti, Gilda. Gracias. ¿Algún otro que quiera participar así por cuenta propia? Porque no los quiero cortar. Sí, profe, Yaray, vale. Sí. ¿Me escucha, profe? Yarabis. Sí. Bueno, Dime, dentro de las sería tolerable y compromiso. Dentro de mis debilidades, impuntual y compulsivo. Y para La eso, para última mis defectos, La última no la entendí bien porque ahí no sé, no se escucha bien tu micrófono. y para eso estoy tratando de controlarme más, leer más. Bien. Y gracias. Sí, hay que leer y hay que primero estar consciente de lo que uno es como persona y luego, bueno, trabajar en función a eso, pues, a lo que uno quiere mejorar. Gracias, Yarabis. Bueno, ¿alguna otra persona? Si no, empezamos con la clase. O continuamos porque esta también es parte de la clase. ¿Listo? Bueno. El diplomado de epidemiología y salud pública, ¿no? Sabemos. Bueno, en este curso vamos a ver la importancia de la epidemiología en la salud pública. Sabemos que la epidemiología es una herramienta fundamental para la salud pública, ya que a través de la epidemiología pues se pueden hacer las predicciones con respecto a la posible ocurrencia de enfermedades y sus controles y sus posibles controles. El mismo va dirigido este curso a estudiantes y a profesionales del área de la salud. Ya vi ahí que hay médicos veterinarios, odontólogos, enfermeras, médicos. Se corresponde a todas estas áreas tener conocimiento sobre la parte epidemiológica, ya que es muy importante para poder nosotros hacer los estudios científicos con la data que tengamos a nuestra mano, saber utilizar todos los datos que nos llegan a través de los diferentes sistemas de salud y poder así nosotros entender lo que está pasando en las poblaciones con respecto a la parte de salud, al área de salud. Tenemos en este curso, en este diplomado, 3 objetivos fundamentales, que son comprender los fundamentos de la epidemiología y sus aplicaciones, incluyendo la recopilación y análisis de datos epidemiológicos. ¿Para qué? Para la toma de decisiones dirigidas a la prevención y control de enfermedades. Entonces, en este caso, saber dónde están los datos, cómo buscarlos, cómo analizar los datos, cómo aplicar los diferentes tipos de estudios epidemiológicos para llegar a las conclusiones, porque podemos tener los datos, pero no sabemos qué hacer con ellos. Entonces tenemos nosotros que conocer los diferentes estudios epidemiológicos para organizar los datos y poder nosotros tener los resultados.
como segundo objetivo, desarrollar habilidades para diseñar, implementar y evaluar programas de salud pública efectivos con un enfoque en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la gestión de crisis sanitarias. Entonces, conociendo nosotros qué problemas está sucediendo en las poblaciones, entonces podemos desarrollar los diferentes programas y además de desarrollarlo, los podemos ir evaluando. Hay que evaluar los programas y si hay que redirigirlos, pues se hace con nuevos planteamientos de hipótesis y nuevas investigaciones, ¿no? Y como tercer objetivo, adquirir conocimientos en el área epidemiológica y análisis estadístico, permitiendo la capacidad de realizar investigaciones originales y contribuir al avance del campo de la epidemiología y la salud pública. Entonces, teniendo ustedes ya un global conocimiento de la epidemiología, sabemos que la epidemiología se basa en estadísticas, pura estadística, meramente estadística. Entonces, le va a permitir a ustedes realizar investigaciones, cualquier tipo de investigaciones que quieran realizar dependiendo de donde ustedes trabajen. Ya que ustedes van a contar con los datos, ustedes reciben mucha información y pueden ustedes mismos, de acuerdo a las necesidades de investigación de la zona y de a lo que ustedes se dediquen, formular los proyectos de investigación. Y las recomendaciones, por supuesto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Y me interrumpen, no me da, o sea, no me importa que me interrumpan para ir nosotros cubriendo las dudas que ustedes tengan. ¿Ves? Bueno, el contenido del diplomado, primer módulo, Introducción a la Epidemiología, que es la clase de hoy. El segundo módulo, Vigilancia Epidemiológica y Sistemas de Información de Salud. La tercera clase, Determinantes Sociales de la Salud. Cuarta clase, Epidemiología Descriptiva y Analítica. Aquí vamos a ver los métodos de investigación. Quinta clase, Epidemiología de Enfermedades Infecciosas. Aquí, bueno. Luego la 7, Epidemiología de Enfermedades Crónicas. Y la 8, aquí, bueno, aquí hay un cambio. Bioética. Vamos a tratar la parte de bioética que me parece muy importante también. Maestra, discúlpeme, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. ¿No vamos a hablar de enfermedades zoonóticas? No te entiendo. No, o sea, perdón, Gina, no. No vamos, es que discúlpeme, maestra, es que estoy un poco enferma. Bueno. Que si no vamos a hablar de enfermedades zoonóticas. Enfermedades zoonóticas no está contemplado, pero bueno, pudiéramos hablar un poco. Me parece que sería un poco importante, maestra, porque coordinador del curso ahora mismo, y trato. Sí. Disculpe, maestra. Dime. Que me parece bastante importante que habláramos de enfermedades zoonóticas, debido a que en este momento, pues se lo digo de primera mano como médico, yo también colaboro con el gobierno, tengo una oficina de registros con el MIDA, y he colaborado en algunas ocasiones, durante 4 años trabajé en la isla de Tabuga, y me parece que hacíamos una simbiosis entre la parte médica clínica general del humano y la medicina veterinaria, donde encontramos enfermedades de alto riesgo, como es el Lyme, ¿cierto? Como son las yardiasis, y otras muchas más, las enfermedades del corazón, ¿cierto? La leishmania. Sí, la rabia. Entonces me parece que la tuberculosis, la rabia, la brucelosis, hay claro. muchas. Hay muchas enfermedades zoonóticas, sí. Entonces me parecería importante, y hay presencia de estas enfermedades en el país. Sí, entonces me parecería que sería importante que también se hiciera un poquito, pues me parece, ¿no? Les sugiero
que sería importante abordar ese tema de salud pública como en correlación y en apoyo al humano y con el conocimiento de la zoonosis, sí, eso a los me animales. parecería que sería importante. Ujú. Exacto. Lo que pueden hacer los Sí, animales. Ujú. Y en sí, el yo área de trabajé pediatría, ¿no? bastante. En el área de pediatría, los problemas cerebrales, ¿no? Me parece que también eso sería bastante importante que nosotros como ciudadanos tengamos conocimiento de este tipo de cosas y que están presentes, ¿no? No que es algo fuera del país, sino que está presente en el país y que no sé si las doctoras que están y las personas que están en la parte de salud humana me pueden, pues, como corroborar lo que yo estoy diciendo. Sería importante, maestra, que eso se Buenos días, tuviera en Gina. cuenta. Sí, efectivamente tenemos un brote de dengue y malaria actualmente en las regiones de Panamá. Bueno, lo elevo al coordinador del curso para ver si se puede tomar en cuenta. Yo les aviso la próxima clase. Muchas gracias, maestra. Y disculpe, gracias. No, a ti, gracias por la propuesta. Entonces vamos a ver a continuación, qué es la epidemiología, ¿verdad? Entonces sabemos que la epidemiología es una ciencia. ¿Por qué? Porque está basada en el método científico, ¿no? Etimológicamente, epi significa sobre, demos pueblo y luego estudio. Entonces es el estudio de lo que está sobre el pueblo, de lo que le cae al pueblo, algo así, ¿no? Porque anteriormente se creía, hace muchísimos años, que los dioses castigaban que las enfermedades eran castigo de los dioses, que venían del cielo. Entonces por eso es que se llama epi, porque viene de arriba, de la parte de arriba. En la actualidad, aquí tengo dos conceptos, ¿no? Uno según la OMS y otro que saqué de varios conceptos, hice una síntesis, ¿verdad? Dice que es una ciencia que estudia los procesos de la salud y de la enfermedad. No solamente estudia las enfermedades, sino que también estudia los procesos por los cuales se da tanto la salud como la enfermedad, porque hay procesos que nos llevan a tener mayor salud, también son estudiados por la epidemiología, y procesos que nos llevan a estar enfermos, también son estudiados por la epidemiología, ¿no? Tanto los causales, los agentes causales, los agentes susceptibles, todo la ecología, todo la estudia la epidemiología para tener un amplio conocimiento de todo lo que rodea al hombre, ¿verdad? ¿Y dónde lo estudia? Lo estudia en poblaciones determinadas, no lo estudia por cada individuo, sino que va estudiando la ocurrencia de estos procesos de salud y enfermedad en toda la población. Entonces puede estudiar, por ejemplo, desde las poblaciones más pequeñas hasta las poblaciones más grandes, porque todo conforma una población. Por ejemplo, en una escuela está la población infantil, en un hospital está la población hospitalaria, todo lo que tiene que ver con las diferentes profesiones, los pacientes y todo, ¿no? También están las poblaciones en los pueblos, en las aldeas, en los pueblos, las ciudades, los países, el mundo entero. Entonces, todo esto de acuerdo a lo que nosotros querramos estudiar, entonces se crea y se determina cuál va a ser la población en estudio, ¿no? Entonces, ¿qué estudia de estas poblaciones? Estudia sus características, las características de las poblaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hace una caracterización de las poblaciones con respecto a la edad, al sexo, con respecto a si son humanos, si son animales, al grupo racial, hasta a la religión. Ahí la epidemiología va caracterizando a todos los grupos humanos y animales también. Estudia la distribución geográfica de las poblaciones, ¿verdad? Estudia la frecuencia y la ocurrencia de la enfermedad en el tiempo y las causas y los factores que producen dicha enfermedad.
Entonces estudia a la persona o en poblaciones. Estudia el tiempo en el cual se realizó el problema y estudia la región o el sitio donde se está presentando las ocurrencias. Entonces, ¿con qué finalidad se hacen estos estudios? Bueno, con la finalidad de prevenir o controlar enfermedades y mejorar la salud pública, ¿verdad? Porque si nosotros sabemos lo que está ocurriendo o lo que pudiese ocurrir, porque también se pueden hacer de manera predictiva, en salud pública pues se pueden tomar todas las acciones para tratar de prevenir o de controlar los posibles problemas que se puedan generar en salud de esa población. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y sus determinantes de las poblaciones humanas. Y aquí hablan de determinantes de salud. Los determinantes de salud son la biología de la persona, o sea, su genética, está el ambiente, están los medios de vida y está también la posibilidad de asistencia de la asistencia médica, pues. Entonces, ellos, también la epidemiología estudia todos estos determinantes de la salud en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de la salud. ¿Tienen alguna pregunta o algún aporte, por favor? Entonces, continuamos. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la epidemiología? Anteriormente les hablé un poco de persona, tiempo y lugar, ¿verdad? Entonces, la epidemiología, como dice acá, tiene 3 componentes. Persona, que se medida en la población, estudiada, perdón, en la población. El lugar o lugares donde ocurre el problema o el evento de salud, y el tiempo o el momento también donde ocurre el evento de salud. Esto también se llama el tríade epidemiológico, porque son 3. Es un triángulo, entonces son 3 componentes. Entonces, en la parte de persona, ¿quién? Ahí nosotros tenemos que empezarnos a preguntar. Esto siempre está en la parte de investigación. ¿Quiénes enfermaron? ¿Quiénes enfermaron? Personas mayores, niños, adolescentes, personas, hombres, mujeres, personas religiosas de tal o cual religión, ¿ves? Entonces allí, blancas, personas negras, personas asiáticas, o sea, dependiendo, latinos. Entonces allí vamos nosotros caracterizando a la población que enfermó o que no enfermó, sino que tiene buena salud también, porque dije anteriormente que también los procesos de salud son estudiados por la epidemiología, ¿ya? Ahora vamos con el lugar de la parte del tiempo. Entonces, en tiempo, ¿qué nos tenemos nosotros que preguntar? ¿Cuándo sucedió el evento? ¿Verdad? Sucedió en primavera, sucedió en verano, sucedió a la salida de lluvias, sucedió en algún mes del año en particular. Entonces nosotros tenemos que relacionar, además de quienes enfermaron, en el tiempo en que esas personas enfermaron, ¿no? ¿Cuándo sucedió el evento? Y luego viene el lugar, del otro lado, el otro componente, el lugar. ¿Dónde sucedió? En una escuela, en un hospital, en un parque, en un pueblo, en una ciudad, en un país, en un lugar tropical, en un lugar desértico, todas las variables posibles, ¿no? De dónde sucedió el evento. ¿Por qué? Porque hay que estudiar muy bien el lugar para saber qué condiciones
tiene ese lugar que generó un problema o que no generó un problema, sino que generó un beneficio para esa colectividad. Entonces, esto es muy importante porque es la base de la epidemiología. Entonces, saber quiénes enfermaron, cuándo sucedió y dónde sucedió. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Continuamos. Ahora, los objetivos de la epidemiología. ¿No? Básicamente, los objetivos de la epidemiología es el estudio de las enfermedades en las poblaciones y su control, su erradicación, su prevención o su control. ¿Ya? Pero ¿cómo hace esto la epidemiología? Entonces, define los problemas e inconvenientes de salud de la comunidad. Por ejemplo, si a nosotros nos llega la información, si trabajamos en centros de salud y nos llega la información, toda la información de la comunidad, nosotros por esa información podemos saber qué está pasando en la comunidad y definir los problemas. ¿Ya? Y cuáles son los inconvenientes de salud más importantes de esa comunidad, porque siempre tiene que ser los más importantes, ya que problemas hay muchos, hay demasiados, entonces hay que priorizarlos para poder atacar lo más importante que esté ocurriendo. ¿Okay? Otro objetivo, describir la historia natural de una enfermedad, o sea, estudiar la etiología de las enfermedades, ¿verdad? Por qué se producen, cómo ocurre la enfermedad, cómo empieza, cuál es el periodo preinfeccioso, el infeccioso y el postinfeccioso. Todo, hay que conocer muy bien la enfermedad para luego tomar las acciones. Descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad. Todos sabemos que las enfermedades, muchas enfermedades dependen de factores externos. Por ejemplo, el tabaquismo, por ejemplo, el alcoholismo, por ejemplo, consumir mucho azúcar, no dormir bien, el estrés. Entonces, la epidemiología tiene que descubrir cuáles son estos factores que aumentan el riesgo para contraer la enfermedad, también para tratar, para dar las recomendaciones de control de estos factores. Porque si hay un factor de tabaquismo que da mayor riesgo de contraer cáncer de pulmón, pues yo tengo que saber si el paciente fuma o no fuma y decirle los riesgos que él tiene de seguir fumando. ¿Ya? Entonces, por eso hay que estudiar todos los factores o la mayoría de los factores, todos los que se puedan estudiar y estar conscientes de que ellos producen aumentan el riesgo de contraer enfermedades. Establecer los factores determinantes de salud, ¿no? Como ya se lo dije anteriormente, está la biología, el ambiente, los servicios de salud y el estilo de vida. Entonces, por ejemplo, un estilo de vida saludable, un estilo de vida, los estilos de vida son los que más tienen un más alto porcentaje en los determinantes de salud para tener o no problemas de salud. Está la biología, que determina también la genética de la persona, las características del ambiente donde se desarrolla la persona, y el servicio de salud es con respecto a si hay o no probabilidades de que la persona tenga fácil acceso a los servicios de salud. Todo esto lo estudia la epidemiología. Predecir las tendencias de una enfermedad. Si nosotros estudiamos, hacemos investigaciones epidemiológicas, podemos en tiempo y lugar, podemos saber si la enfermedad, cuál es la tendencia, pues de acuerdo a la incidencia o la prevalencia de la enfermedad, pues sabemos si la enfermedad pues se puede diseminar hacia otros lugares, va a haber mayor incidencia de focos o ya la enfermedad está controlada. Entonces, con los estudios epidemiológicos se puede
saber cuáles son estas tendencias de la enfermedad. Determinar la estrategia de intervención más adecuada. Entonces, de acuerdo al estudio de la enfermedad y a la tendencia también de la misma, nosotros, y a las características de la población, nosotros podemos establecer las estrategias de intervención, ¿verdad? Por ejemplo, cuarentena, aislamiento, vacunación. Entonces, allí hay una serie de estrategias que se pueden implementar, bien sea para prevención o control de. Entonces, todas estas recomendaciones las hace la epidemiología. Probar la eficacia de las estrategias de intervención, cuantificar el beneficio conseguido al aplicar las estrategias de intervención sobre la población. Entonces, no solamente determina las estrategias, sino que comprueba la eficacia de las mismas. ¿Por qué? Porque si la eficacia no es tal, entonces hay que volver hacia atrás y replantear qué salió mal, ¿verdad? Hacer una investigación, un seguimiento, importante el seguimiento, de qué está fallando, para poder, para volver a reeditar, a hacer nuevas, ¿cómo se llaman? Las hipótesis, establecer nuevas hipótesis y cambiar las estrategias, poder cambiar las estrategias. Y evaluar los programas de intervención, bueno, es prácticamente lo mismo, haciéndole seguimiento a los programas de intervención, ya sean prevención o control, y hacer los informes respectivos de si fue efectivo o no fue efectivo el programa de intervención, porque así nosotros podemos hacer recomendaciones para otras oportunidades donde se presenten más o menos las mismas características de la enfermedad y ya tenemos adelantado el proceso de investigación, ¿ves? Sino que se aplica. Bueno, en esta población sucedió esto, este problema, ya esto está estudiado, vamos a aplicarlo acá. Puede ser que haya pequeños cambios, pero entonces allí se adaptaría la propia investigación. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesora. ¿Todo bien? ¿Estoy explicando bien? Díganme. Profesora, es decir, Todo bien, profe. yo vivo en Colón. Yo soy enfermera. Trabajo en el complejo hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero. En lo que he escuchado, lo que usted nos está impartiendo durante la clase, hablemos de enfermedades crónicas, por decirlo así. Diabetes, mellitus, hipertensión. Entonces, seleccionamos hombres y mujeres de X edad, por decir, entre los 35 a los 55 años. Entonces, y en el lugar, seleccionamos barrio norte, seleccionamos barrio sur. De eso es lo que usted está tratando de transmitirnos en cuanto a la epidemiología. Lugar, persona y tiempo. Sí, señora, así mismo. Dependiendo de lo que quieras investigar. Por ejemplo, tú en tu trabajo te estás dando cuenta de que llegan muchas personas hipertensas. Entonces empiezas a investigar si son hombres, si son mujeres, la edad de las personas que llegan enfermas, si tienen algún problema de estrés. Esos serían los factores externos. Si tienen si es que son obesas, si es que tienen alguna otra enfermedad que propende a que estén hipertensas y dónde viven esas personas. Entonces dice, bueno, en la parte sur de Colón ya yo veo que hay 100 casos de hipertensión. Entonces ya tú ves, y en la parte sur y en la parte norte apenas hay 2 casos. ¿Qué está pasando? Entonces empiezas a comparar y a investigar. Tienes que ir al sitio, tienen que hacer las investigaciones de campo, hay que ir, reunirse con las personas, hacerles unas encuestas, e investigar. No quedarse nada más con si tú te presentas en tu trabajo, tienes en tu trabajo los datos que te llegan, ¿verdad? Porque ustedes toman nota de todos los pacientes que llegan. Ahí tú te haces una base de datos y con esa base de datos te haces una muestra, haces un muestreo de campo
Y allí vas y determinas en sitio qué es lo que está pasando. ¿Ves? Puedes hacer un muestreo pequeño, bueno, un muestreo representativo, pues eso te lo va a dar la metodología de investigación. Y entonces el epidemiólogo de campo va, o suponte que tú estás en tu lugar de trabajo y tú le pasas, es decir, tú no eres epidemióloga, vamos a ver, pero tú le pasas esa información al epidemiólogo y el epidemiólogo tiene que ir, está en su responsabilidad, ir al campo y hacer ese estudio. Y luego el que tenga esos estudios, pues se sienta contigo y entre los dos discuten los casos. Es un trabajo en equipo. La epidemiología es un trabajo en equipo, no es un trabajo de una sola persona. ¿Está bien? Gracias. No, a ti por intervenir. Gracias. ¿Alguna otra intervención, por favor? Maestra, una de las herramientas más cercanas a nosotros son los censos tanto poblacionales de humanos como de animales. Los censos nos arrojan las estadísticas. A través del censo nosotros tenemos un conocimiento tanto primario como más profundo. A través de las estadísticas uno puede determinar el conocimiento de la población con diferentes puntos que se dan, que ya el gobierno, los diferentes gobiernos tienen unas estadísticas, pero uno los puede incrementar y así puede llegar al epidemiólogo o al ente estadístico para que nos arroje unos valores que van a ser consecutivos. Los censos tienen que ser consecutivos porque de nada sirven las estadísticas si no hay una consecuencia. Sí, hay que seguir trabajando para poder llegar a una estadística. Las estadísticas de los censos, por mi experiencia, tienen que ser mínimo unos 4 a 10 años para poder determinar cuál es como el fundamento o la raíz de donde sale el problema. ¿Sí? Me parece a mí, maestra. Sí, por supuesto que los censos son fundamentales. Por supuesto que sí. Ahí cuando veamos la clase de vigilancia epidemiológica, ahí vamos a ver todo eso, lo de los censos, toda la información que nosotros debemos tener. Tenemos nuestro propio censo de su propia información del censo. Y además están los censos nacionales, todos los censos, sí, es importante. Y lo del tiempo de la investigación, por supuesto que también es importante, pero eso va a depender de los datos que tengamos. Hay investigaciones que no se pueden hacer tan largas porque no hay datos, pero donde se consigan los datos, pues sí, se pueden hacer investigaciones del tiempo que nosotros queramos hacer, pues eso sobre todo para saber la tendencia de las enfermedades, de los procesos de salud y de enfermedad, y a la mayor cantidad de datos posibles, pues las investigaciones son más fidedignas. Es muy importante esa parte. Sí, exacto. Por ejemplo, Gracias, con la enfermedad que nos aportó el COVID nos abrió un poco más la apertura hacia la salud, ¿no? Tanto humana como animal, porque en el caso de nosotros los veterinarios, nosotros los médicos veterinarios colocábamos el coronavirus antes de que entregara la pandemia. Sí, entonces eso para nosotros también es muy importante, la continuidad del conocimiento, ¿sí? De la progresión de la enfermedad, hacia dónde va los virus, por ejemplo, como el COVID, tienen transmutaciones, entonces en conocer las transmutaciones de cómo crece o cómo cambia según el ambiente, según la raza, lo que usted dice, según la especie. Sí, entonces es importante las estadísticas de censo y basadas en las gubernamentales nos dan aportes para poder tener más claridad en la estadística epidemiológica. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias a ti por tu intervención, muy importante. Bueno, buenos días. Bueno, en el área donde yo trabajo, la intervención es, como es una población bastante cultural, por ejemplo, es muy diferente. Entonces mi intervención es también, yo la hago, pues personalmente,
Jenny, se censos. entrecorta. Yo la hago con... No te escucho bien. ¿Ahora sí? En las áreas que yo Bueno, trabajo, habla, también yo hago un censo, hay un censo personal mío, y es como dice la licenciada Gina, pues es bien difícil porque eso, el idioma, y hay muchos factores que nos intervienen, pero aún así he logrado que la población se abra y tenga una impartibilidad de compartir esta situación de los censos y llevar un control más poblacional por el tipo de enfermedad que trabajo. Gracias. Pero ¿cómo haces el censo? Pero ¿cómo haces tú tu censo personal? Cuéntame un poquito. Ok. La población es Guna, y lo tomo desde el padre de familia, la esposa, las edades, los tamaños de los niños, cuántas personas viven en casa. ¿A quién me afecta más la población que se me enferma de este tipo de enfermedades desatendidas en Panamá? Y siempre busco quiénes son los más receptivos, quiénes son los más débiles o quiénes son los que comúnmente no se me enferman mucho en casa. Ajá, Gracias. ya. Claro, porque son comunidades indígenas. Correcto. Y no son muy receptivas, pues, ¿es así? Sí, Claro, uno tiene que ver muy difícil cómo trabajar. abordarlos. Exacto, pero he logrado ese punto que usted dice de tomar información y tomar por clima, dónde, cuándo, y por ejemplo lo que usted decía, tiempo, cuándo hay la enfermedad, cuándo baja los niveles de la enfermedad. Gracias. Muy bien, sí, así tiene que ser. No, gracias, Greni, así estás trabajando bien, porque, y ahora pues con este diplomado de epidemiología se te va a abrir mucho más el panorama para que hagas mucho mejor tu trabajo. Bien. Bueno, continuamos. La historia de la epidemiología, ¿no? Según la literatura, está dividida, o sea, hay mucha información sobre la historia de la epidemiología. Yo la condensé así, la dividí en 3 etapas, ¿verdad? La primera etapa comprendida desde los inicios de la humanidad, ya que la epidemiología siempre ha existido porque las enfermedades han existido toda la vida, hasta 1930. ¿No? A su vez, esta primera etapa está conformada por 2 periodos, que es el periodo prebacteriológico y el periodo postbacteriológico. Y una segunda etapa comprendida desde 1930 hasta 1960, y una tercera etapa comprendida entre 1960 hasta la actualidad. Entonces, bueno, la primera etapa, que es desde los inicios hasta 1930, periodo prebacteriológico, bueno, sabemos que desde tiempos remotos la humanidad siempre se ha visto acechada por un sinnúmero de enfermedades. Entonces, esto llevó a la necesidad de observar el comportamiento de las poblaciones y de su entorno, o sea, el ambiente, para poder de alguna manera u otra descifrar cuáles eran los problemas de salud de la época. En esa época, pues, eran muy común la cólera, tuberculosis, viruela, peste bubónica, eran las más frecuentes. Y se creía que las enfermedades eran castigo de los dioses, ¿no? Luego está el papiro de Ebers, que es la referencia más antigua de enfermedad colectiva en Egipto, donde se hace una referencia de plagas y enfermedades en los libros sagrados. En la Biblia hay referencia de plagas, en el Corán, en el Talmud. En esta etapa predominaban las enfermedades infectocontagiosas. Toda esta etapa de la epidemiología, la primera etapa, predominan las enfermedades infectocontagiosas. En los años 400 a.C., Hipócrates, el doctor Hipócrates, escribe los libros Epidemiología 1, Epidemia 3 y Aires, Aguas y Lugares. Relaciona la enfermedad con el ambiente
ya Hipócrates estudia como médico, estudia un poco más las enfermedades y ya las va relacionando con el ambiente. Y utiliza por primera vez los términos relacionados con epidemiología, que son epidemia y endemia. Entonces ya aquí hay un avance grande. Hipócrates hace muchos estudios y muchos aportes a la medicina en ese aspecto, ¿no? Y en muchos otros aspectos también. En 1662, John Grant hizo los primeros censos de mortalidad y natalidad en la ciudad de Londres. Entonces ya aquí vemos, lo traigo a colación porque aquí vemos que se están organizando la parte de los censos, ¿verdad? Y se ve que los censos son importantes porque así sabemos las personas que se están muriendo y las personas que están naciendo, y ahí tal vez se pueda saber también hacer otros estudios de que están muriendo las personas. Entonces, un punto de partida para las investigaciones. En 1740, James Lyne hace el primer ensayo clínico donde determinó que la falta de ingesta de cítricos era causal de escorbuto. Entonces, esto es se hizo un estudio que por la falta de la vitamina C, que en esos momentos no se conocía, era causal del escorbuto. Entonces él hizo un ensayo con unos marineros y a una parte le dio a comer naranja y a otros no, y se dio cuenta de que los que comían naranjas se curaban de la enfermedad. Entonces aquí se fueron haciendo ensayos, error y azar, pero bueno, se empiezan a tomar nota de los primeros ensayos. En 1796, Edward Jenner previno la infección de viruela inoculando personas sanas. Entonces se dio cuenta de que las vacas también padecían viruela e inyectó a las personas con este tipo de viruela de las vacas y vio que las personas se curaban. Entonces, y no enfermaban además. Entonces ya en 1976 se empezó con lo de las vacunas, el descubrimiento de las vacunas. En 1840, William Farr estudió el comportamiento de las epidemias, pero para la época privaba la teoría miasmática. Entonces, esto era otro problema porque como había tantas teorías y además las teorías las hacían personas muy importantes, entonces los descubrimientos científicos nuevos eran muy difíciles de implementar porque había que comprobarlos bien, pues para la época era difícil de comprobar y derogar o echar por la borda las teorías que privaban al momento. En 1840, Villermé hace un estudio para comprobar que la pobreza es relacionada con la enfermedad y con la muerte. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? En 1840, los obreros vivían 22 años. Él se dio cuenta de eso. O sea, fíjense ustedes, la observación. Hay que ser muy observador para ser epidemiólogo. Los comerciantes vivían 26 años y los nobles vivían 44 años. Entonces, él dijo, ¿por qué pasa esto? Y lo relacionó con la pobreza, ¿verdad? ¿Cómo vivían los pobres en ese momento? Condiciones de mala higiene, mala nutrición, y en cambio los nobles, bueno, vivirían un poco mejor, por supuesto, con todo esto apenas vivían un promedio de 44 años. Pero ya aquí se empiezan a hacer estudios y se empiezan a relacionar factores con las enfermedades. ¿Sí? En 1847, Semmelweis demostró que la fiebre puerperal podría reducirse cuando los médicos lavaban sus manos antes de atender un parto. ¿Qué pasaba aquí? Había dos salas de parto en esa época. Una que atendían los estudiantes de medicina y otra que atendían las parteras. Entonces Semmelweis se dio cuenta de que había muchísima más muerte por fiebre puerperal en la maternidad donde era atendida por los médicos y la otra maternidad que era atendida por las parteras era baja la causa de muerte. Entonces él empezó a investigar ¿qué dijo él? Bueno, empezó a investigar en la línea del tiempo y se dio cuenta de dónde venían los estudiantes de medicina
que venían de la morgue de estudios de anatomía, esa época no era como lavarse las manos. La higiene era muy mala. Entonces, venía, y en cambio las parteras venían de su casa, por más que sea, aunque tuvieran las manos sucias, pues no estaban tan contaminadas con patógenos. Entonces, él investigó y se dio cuenta de que la mayor causa de muerte era por las manos sucias de los estudiantes de medicina. Sin embargo, esto no, y los mandó a la que se lavaran las manos, y con esto mejoró bastante la situación, bajó muchísimo la mortalidad. Para la época, esto o sea, los estudiantes de medicina no quisieron tomar esas recomendaciones y hasta lo tildaron de loco y todo, y no prosperó en la actualidad, ¿verdad? Yo leo eso y me parece una cosa tan irreal, pero fíjense que eso pasaba. Pues. Ahora, en 1854 comenzaron los estudios de epidemiología científica vinculados a las observaciones realizadas por el doctor John Snow durante las epidemias de cólera en Londres. Se puede decir que este es el padre de la epidemiología, porque el doctor Snow era médico anestesiólogo, y él ya había trabajado anteriormente con, con brotes de cólera, y luego hubo otro brote anteriormente hubo otro brote de cólera en Londres muy fuerte, y él empezó a estudiar los casos, tomó un mapa y empezó a mapear allí de dónde venían los casos de cólera, y se dio cuenta de que la mayoría de los casos provenían de un pozo de agua donde tomaban el agua para beber, donde sacaban el agua para beber, y se dio cuenta de que esa podía ser la causa de las muertes de cólera, de las cóleras por la contaminación del agua. Aunque no se conocía todavía de la existencia de los microorganismos, pero él enlazó esa toma de agua de allí con los casos de cólera, y recomendó a Salud Pública que clausuraran ese pozo y que tomaran agua de otro lado, y se dio cuenta después que los casos bajaron de cólera, y que tuvo razón de que ese era el problema principal. Entonces aquí vemos ya que el tipo de estudio científico hizo un estudio de campo. El doctor Snow al campo se dio cuenta, dijo dónde están, quiénes se están enfermando, dónde se están enfermando y en qué tiempo, y logró parar el brote de cólera. En 1856, Florencia Nightingale, que es la fundadora de la epidemiología hospitalaria. ¿Por qué se le dice la fundadora? Esta era una enfermera que ella participó en la guerra de Crimea. Entonces ella se dio cuenta de que los soldados ingleses morían más por las heridas que le causaban en la guerra frente que por la propia guerra, o sea, que porque los mataban directamente en la guerra. Pues. Y entonces ella empezó a cambiar las condiciones que tenían los enfermos, ¿no? Por ejemplo, en el hospital donde ellos se recuperaban, les dio más ventilación, mejoró la ventilación, mejoró la iluminación, mejoró el aseo de los enfermos, mandó a que reubicaran el hospital porque estaba cerca de un desagüe de aguas negras, de aguas sucias, y ella al lograr todo eso, imagínense ustedes que bajó el porcentaje de mortalidad del 60% al 6%, o a menos del 6%. Entonces, por eso que esta enfermera se le llama la fundadora de la epidemiología hospitalaria. Entonces, fíjense ustedes cuánto nosotros podemos hacer si hacemos bien nuestro trabajo, si somos personas observadoras y que queremos mejorar las condiciones. Hasta acá el periodo prebacteriológico. Luego, ahora vamos con el periodo
postbacteriológico, que ya es cuando se conocen en sí los gérmenes, ¿verdad? En 1864, Louis Pasteur desarrolló la teoría germinal en las enfermedades infecciosas, logrando demostrar que organismos vivos eran causales de enfermedades a través de la acción por aire o contacto físico. Entonces ya aquí se tiene más en claro que existen los gérmenes y que los gérmenes están relacionados con las enfermedades. En 1884, Robert Koch describió los 4 postulados para probar que un agente infeccioso causa una enfermedad en particular. O sea, no es que todos los gérmenes causan todas las enfermedades, sino que ¿qué hizo Koch? Koch hizo investigaciones y dijo, un agente patógeno causa una sola enfermedad, y los estudió, los reprodujo, y los postulados de Koch pues son esos, que dicen que él logró aislar el microorganismo de una persona infectada y lo reprodujo a nivel de laboratorio. De allí lo inoculó en ratones, trabajó con ratones que no estaban enfermos, y de allí él pudo con todas, y se enfermó, y luego del mismo ratón volvió a reproducir el patógeno. Entonces, a aislarlo y a multiplicar el patógeno. Entonces, estos estudios, él es padre de la microbiología, porque todos esos estudios abrieron el panorama de investigación y ya los médicos pues ya sabían, ya podían estudiar específicamente y relacionar cada patógeno con cada enfermedad. Y de allí nace el modelo unicausal de la epidemiología. La epidemiología adopta este modelo unicausal donde se explica la relación efecto-daño, ¿verdad? O sea, o patógeno-daño también. En 1891, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos crea el Laboratorio de Higiene, el cual se convirtió en el núcleo principal de investigaciones epidemiológicas de ese país. Ahora vamos a la segunda etapa. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Está claro? ¿Les queda claro? ¿Voy muy rápido o vamos? Es una síntesis, Maestro, porque es mucha información. Sí. Maestra, disculpe, usted habló que la enfermera Koch es la madre de la No, la enfermera no, la enfermera Florencia Koch. Nightingale. Ah, Florencia Knight. Es la madre de la... Knight, sí. De epidemiología hospitalaria, la fundadora, sí. Ok. Sí. Koch, el Koch es el padre de la microbiología, Koch, ¿no? Sí, de microbiología, sí, del bacilo de Koch, ¿saben? De la tuberculosis, ¿no? Sí, no de nada. Bueno, en la segunda etapa, que va de 1930 a 1960, se hace el estudio de las poblaciones en sí, ¿verdad? Además de estudiar las... Ay, ¿qué pasó? Además de presentarla, Eli. Ahora sí, ya. Además de estudiar las enfermedades, empiezan a estudiar las poblaciones en sí. En 1948, Austin Bradford hizo... Ay, ¿por qué se sale la presentación? ¿En la presentación o no? Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Se ve bien, profesora. Bueno, bien. Me avisan si no la ven. Ok. En el 48, Austin Bradford hizo el primer estudio clínico moderno, comprobando el efecto de la streptomicina como tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Entonces ya aquí se empiezan a hacer estudios ya de medicamentos sobre las enfermedades, probando si son efectivas o no los tratamientos. Y se amplía el campo de la epidemiología hacia las enfermedades crónicas.
hasta los momentos, yo les hablé de que más que todo la epidemiología se encargaba del estudio de las enfermedades agudas, ¿verdad? Pero ya con todo el descubrimiento y de las enfermedades en sí, de los agentes patógenos y de las medicinas, las enfermedades agudas, pues se pudieron controlar bastante bien. Y entonces, ¿qué queda? La nacional subió, la gente comenzó a vivir más. Fíjense ustedes que les di de 44 años, 22 años, la gente moría demasiado joven. Entonces aquí empezábamos a ver mejor nivel de vida, mejor tiempo de otras enfermedades, como las enfermedades crónicas, ¿verdad? El cáncer, la hipertensión arterial, enfermedades mentales, enfermedades sociales, enfermedades de conducta, que anteriormente, pues de repente sí puede ser que una persona le diese cáncer, pero privaban más las otras enfermedades infectocontagiosas, ya que también causaban muchas epidemias. Y la tercera etapa, que va de 1960 en adelante, es llamada epidemiología moderna, estudia el proceso de salud-enfermedad y los determinantes de salud. No estudia nada más la enfermedad, sino el proceso en sí de la salud y los procesos de la enfermedad. Y además estudia los determinantes de estos procesos, salud y enfermedad. Se desarrolla la metodología de investigación epidemiológica. Ya, permiso. Se desarrolla el método de investigación epidemiológica, donde se hacen las investigaciones, o sea que ya son mucho más serias las investigaciones, se comienzan a procesar los datos, a recoger datos, se estudian los factores de riesgo también, ¿no? Que son los factores de riesgo, que quiere decir que las enfermedades están asociadas a factores pues, de riesgo que hacen que el riesgo sea mayor de contraerlas. Y continúa la transición de epidemiología desde las enfermedades infectocontagiosas a las enfermedades crónicas. O sea, no descuida nada, hace los dos estudios. Porque además siempre hay enfermedades reemergentes, hay enfermedades emergentes, y la epidemiología pues moderna está pendiente de todo esto para poder hacer predicciones con respecto a las enfermedades. Le voy a solamente un poco nada más de los tipos de estudios epidemiológicos, porque esto lo vamos a ver más adelante. Solamente los voy a nombrar. Entonces la epidemiología se basa en estudios científicos, como le dije anteriormente. Entonces está en una epidemiología descriptiva, donde hace la caracterización de las poblaciones. Está la epidemiología analítica. O sea, la epidemiología descriptiva caracteriza, quiere decir a quién está afectando el problema. La epidemiología analítica analiza, quiere decir cuáles son las causas de que las poblaciones estén padeciendo y los riesgos. Cuál es el porcentaje de los riesgos. La epidemiología experimental, que es donde se comprueban los diferentes tratamientos a nivel clínico, y la ecoepidemiología, que toma en cuenta los estudios de los ecosistemas con relación a las enfermedades. Por ejemplo, el ecosistema tropical, cuáles son las enfermedades que confluyen allí y por qué, cuál es la fauna, estudia la fauna, la flora, estudia todo lo que es el clima de esas áreas y los vectores, las poblaciones que viven allí. Entonces es una epidemiología mucho más completa, es más reciente este tipo de epidemiología, de estudio epidemiológico. Ahora, ¿qué es un estudio epidemiológico? Tenemos que ver. Entonces,
Un estudio epidemiológico, pues es una investigación epidemiológica, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué se hace en un estudio epidemiológico? Se hace una observación de la frecuencia y la distribución de una enfermedad, ¿verdad? Frecuencia, que es el tiempo, y la distribución, que es el espacio, ¿dónde? De la enfermedad. ¿Y dónde se hace? En un grupo poblacional, ¿verdad? Lo que les explicaba anteriormente, la epidemiológica, persona, lugar y tiempo. ¿Ok? Ajá, para un periodo de tiempo determinado de ese problema, ¿verdad? Sabemos un problema, estudiamos la frecuencia, la distribución de la enfermedad y la población, analizando los casos que se presentan, la mortalidad que han dado lugar a esos casos, así como los factores que influyen en el desarrollo de los mismos casos. En el mismo estudio se formulan las hipótesis, o sea, primero tenemos el problema, en el primer punto, tenemos el problema. ¿A quién afecta y cuándo? Luego, teniendo el problema, formulamos las hipótesis con los datos disponibles, con los datos que tengamos, por supuesto. Se realiza un proyecto de investigación con su correspondiente y posterior análisis estadístico, verificando las hipótesis. Se realizan las recomendaciones de salud pública, o sea, verificamos hipótesis, vemos si es o no nos estábamos planteando, y luego se realizan, de acuerdo a estas hipótesis, se realizan las recomendaciones de salud pública. Y se comprueba la eficacia de las recomendaciones. O sea, no se deja al azar, sino que se le hace un seguimiento a las recomendaciones. Entonces aquí lo vemos de manera esquemática. Observamos la realidad, vemos cuál es el problema, a quién está afectando y dónde y en qué tiempo. De acuerdo a esto nos planteamos las hipótesis. Por ejemplo, los de coronavirus observamos que corona está ataca más que todo a personas susceptibles, personas mayores de 60 años, personas que en la población, en qué tipo de población, en qué lugar, en una ciudad, en un pueblo, o sea, se plantea, se observa lo que está sucediendo en la realidad, ¿verdad? Entonces dice, bueno, se plantean las hipótesis, el coronavirus ataca a las personas mayores de 60 años, el coronavirus ataca después de las lluvias, el coronavirus ataca en poblaciones que tengan prevalencia previas de enfermedades, ¿no? Se plantean varias hipótesis, todas las que se puedan plantear en orden jerárquico. Y luego se hace la verificación de las hipótesis a través de los trabajos de campo, ¿verdad? Tenemos que ir al campo, levantar las encuestas, hablar con las personas enfermas, verificar todos los planteamientos hipotéticos, tenemos que ver la forma de verificarlos en el campo. Y de acuerdo a esta verificación, aceptamos o rechazamos las hipótesis. Si la hipótesis se rechaza, con nuevas evidencias, ¿verdad? Que recolectemos nosotros al verificarla, elaboramos nuevas hipótesis y se vuelve a comenzar con el ciclo, se vuelve a estudiar. Si no, si las hipótesis se verifican y son reales, son aceptadas, entonces allí se hacen los informes finales y se dan las recomendaciones, se hacen las propuestas o las recomendaciones al sector salud, que son los que toman las riendas o que son los que implementan, pues la epidemiología no implementa, la epidemiología estudia y da esas recomendaciones al sector salud, que son los que generalmente, bueno, son los gobiernos los que aplican la parte pública y luego la parte privada que aplican todas las prácticas sugeridas para evitar o controlar las enfermedades. Ahora, la importancia de la epidemiología en la salud pública es relevante, ¿verdad?
Ya con todo lo que hemos hablado, sabemos muy bien que la epidemiología es un brazo bueno, de apoyo muy, muy importante en la salud pública, ¿verdad? Es una herramienta fundamental, ya que permite por medio de las investigaciones, de todas las investigaciones posibles, porque la epidemiología no solamente trata enfermedades biológicas, sino que también trata por lo menos enfermedades psíquicas, enfermedades mecánicas, o sea, con agentes mecánicos, con agentes químicos, todo lo, todo lo que afecte a la humanidad, al hombre y a los animales, puede ser estudiado por la epidemiología, ¿verdad? Y además estudia estudiar las poblaciones, estudia su entorno, quiere decir que estudia el ambiente donde se desenvuelven, donde viven las personas, también donde viven, ¿verdad? Estudia el origen de las enfermedades, el comportamiento de las mismas, la distribución de las enfermedades, los factores de riesgo, estudia los determinantes de salud. Entonces, es muy amplio el epidemiología, sumamente amplio. Entonces, se hace desde el punto de vista estadístico. Debemos tener muy buena información estadística para que la información sea lo más cerca, lo más acertada posible y lo más cerca posible a la realidad, que tenga un margen de error, menor margen de error posible. ¿Y qué permite esto? Porque hacer modelos predictivos, entonces el Servicio Nacional de Salud o la salud pública, pues se sirve de estos modelos predictivos de enfermedades y por consiguiente planifica las políticas públicas de prevención y control de las mismas a corto, mediano y largo plazo, ya que nosotros podemos, por lo menos, si hay enfermedades que hay en otros países y no lo hay en nuestro país, nosotros podemos tener una prevención, ¿verdad? Una vigilancia epidemiológica efectiva y tomar todas las acciones posibles. Así, si la enfermedad está en el país, pues ver si es una enfermedad endémica o no, tratar de controlar los factores que la afectan o que promueven la enfermedad. Y bueno, darle todas las recomendaciones a la gente, hacer la promoción de salud, que es tan importante, tratar de que la gente se enferme, hacer todo lo posible con las colectividades, organizarlos, estar darle muchísima información a la comunidad para que, bueno, para que estén bien informados y sepan bien cómo cuidarse y llevar una mejor vida, una mejor calidad de vida. Aquí le voy a dejar unos conocimientos, unos conceptos básicos de epidemiología, son muchos, para que ustedes los lean, se los estudien, los internalicen, anoten por allí si tienen alguna duda para la próxima clase y yo se las pueda aclarar, las dudas. Entonces yo le voy a dejar este material, se los dejo con el coordinador del curso, con el instituto, para que ustedes lo tengan y puedan revisarlo bien, estudiar y bueno, se preparen para las próximas clases, porque todos estos conceptos los vamos a estar usando de una u otra forma en las clases sucesivas. Están por orden alfabético. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta final? ¿Alguna intervención? Priscila.
Ajá, buen día, profe. Quería preguntarle, Hola. el curso de manera final, ¿hay que presentar algún trabajo? ¿Hay que realizar alguna prueba virtual? ¿Se van a hacer grupos? ¿Cómo se va a realizar la parte final del diplomado? Hola, ¿qué tal, Priscila? Intervengo para responderte la duda. La parte final del diplomado es por medio de la publicación de un artículo científico que nosotros nos encargamos de publicar con una revista indexada, Journal Microbiology and Health Education de México. Es una revista indexada internacional para que ustedes también cuenten con una ejecutoría profesional que les pueda funcionar tanto en el área académica como en su área profesional. Ustedes van a tener la oportunidad, como en la tercera clase, de hacer grupos de trabajo. Se les va a estar notificando en el grupo de WhatsApp para que ustedes mismos tengan la oportunidad de reunirse virtualmente y hacer sus propios grupos para que trabajen en un artículo entre grupos de aproximadamente 8 personas. Eso es a partir de la tercera clase. Al igual se les va a dar la inducción de cómo se redacta el artículo científico de revisión y todo lo demás. Y nosotros con el grupo editorial nos encargamos también de editárselo de modo que todo quede correcto al momento de su publicación. En la plataforma de Udeki, ustedes tienen módulos, ustedes van avanzando a su ritmo. En esa plataforma tienen exámenes para que ustedes puedan realizarlos poco a poco. Eso sí lo realizan a su tiempo y espacio. Cuando usted se quiera conectar, se conecta y va avanzando en la plataforma. Si tiene una duda, igual nos escriben y con mucho gusto les vamos a apoyar en ello. Los exámenes tienen varios intentos, es decir, si se equivoca en el primero, tiene la oportunidad de volverlo a hacer hasta que lo pueda aprobar. Esa metodología se llama relearning, que es donde usted aprende de una u otra forma por medio de las pruebas repetitivas. Y sería prácticamente esta la forma en la cual se aprueba el diplomado. Ok, muchas gracias por la aclaración, profe. A la orden. Muchas gracias. Sí, Gina, que levantó la mano. Gracias, doctor Iván, por la información. Doctor Iván, yo tengo una pregunta. Resulta que, ¿me escucha? Sí, lo estoy escuchando. Licenciado, resulta que para mí es un poco difícil la integración de un grupo debido a mi trabajo, ¿sí? Entonces, para mí es un poco dificultorio, no estoy diciendo que no, pero si dado el llegado el momento en que no puedo reunirme con mis compañeros, ¿puedo presentar el artículo o sola? Sí, nosotros tenemos ambas metodologías. La parte individual también la respetamos. Yo siempre he sido bastante pionero en respetar a las personas que quieran hacer su trabajo individual, porque sé que muchos por cuestión de tiempo o por decisión propia prefieren realizar su trabajo de forma autónoma. En el caso de las personas que realizan el trabajo individual por decisión, nosotros les damos la opción o bien de realizar lo que es el artículo de revisión o realizar un ensayo que es un poco más simple, ya que van a hacerlo de forma autónoma. Entonces, de aquí a allá, usted nos indica pues si va a ir de forma autónoma a realizar su trabajo y nosotros le damos esas dos opciones y usted decide cuál toma. Obviamente, para la parte profesional, lo ideal es que trabajaran en el artículo científico porque eso le da como mayor peso y puntaje en el momento en que usted lo ingresa a la parte académica o en la parte laboral. Pero la parte del ensayo también es bastante acreditativa, así que usted decide de aquí a allá. Ujú. A mí me interesa, la verdad, el artículo, sí, me interesa escribir el artículo. Creo que es más importante, como usted lo dice, a nivel profesional. Creo que el artículo es algo que uno le puede dar un abordaje mucho mayor, no solamente por el conocimiento, sino porque uno a través del artículo plasma lo que ha aprendido, ¿sí? Es un verdadero estudio, una verdadera evaluación de lo que uno hace. Entonces, muchas gracias y le agradezco la oportunidad. Y me disculpo también y doy las gracias a mis compañeros en el momento en que me puedan entender que no es por falta de sociabilidad, sino porque tengo demasiada carga laboral. Muchas gracias. A la orden, sí, nosotros siempre instamos porque muchas veces los estudiantes en el diplomado ingresan
y cuando ya viene en la parte del artículo, como que lo sienten muy pesado, algunos quedan en shock y todo lo demás, pero siempre les comentamos que es importante cuando tenemos una profesión en el área de la salud, ciencias de la educación, y queremos pues aumentar nuestro nivel profesional y académico, realizar este tipo de trabajos como artículos y publicaciones, porque incrementan el nivel académico de la persona que lo realiza y también divulga lo que es el conocimiento que la persona ha descubierto por medio de las investigaciones, ya sean bibliográficas o ya sean a través de un instrumento de investigación. Sí, es Muy importante. agradecida, licenciada. Melissa. Gracias, maestra, por la clase. Hola, muy buenos días a todos. Sí quería verificar Hola, buenos días. si el doctor Iván podía ampliar un poquito más acerca de la publicación del artículo. Cuando hablamos de la publicación del artículo, estamos hablando de la fase final, digamos, de visibilizar la investigación que uno haya realizado. Entonces, sí quería saber si tenemos que realizar alguna investigación para luego ya como fase final de la investigación publicar el artículo, o será un artículo basado, por ejemplo, en una revisión sistemática de un tema en específico. Cambio. En efecto, doctora Melissa, es un artículo de revisión, porque si hablamos ya de un artículo de investigación propia, sería algo pues que sería muy difícil en un corto tiempo realizar. Sin embargo, cuando hacemos un artículo de revisión, podemos basarnos en diferentes autores que ya han realizado una publicación, que realmente se recomienda que sean de los últimos 5 años para que la información esté actualizada. Entonces, prácticamente sería un artículo de revisión. Bien. Bien. Claro está que si ustedes han sido autores de algún tipo de investigación, ustedes tienen un grupo ahora con sus compañeros, ustedes pueden comentarles, no, mira, yo realicé esta investigación hace un par de años, o realicé esta tesis hace un par de años y realmente pues nunca se publicó, y me gustaría pues que trabajáramos en ella, y sus compañeros están de acuerdo, ustedes pueden trabajar en esa misma tesis, y puede ser un artículo que es publicado en base a una tesis o una investigación que ya usted realizó anteriormente. Ya. ¿Alguna otra consulta? Profe, Priscila, disculpe. creo. Ajá, disculpe. ¿Cuántos exámenes más o menos están en la plataforma para tener una idea? Hice uno, al menos yo, programándome cuándo tengo que hacer. ¿Serían 3, 4? Son 6 pruebas. 6 pruebas. 6 pruebas de selección múltiple. Ujú. Tienen 3 intentos cada una. Ok. Y lo vamos a encontrar así mismo, como dice, ¿no? Claustro, no sé qué, o diplomado. En UDECI, ¿usted recibió la contraseña de UDECI? No, profesor, lo que pasa es que no sé qué le está pasando al Hotmail, que no me puedo, ahora me vienen a revisar esta computadora que ahora no me logra coger la contraseña, así que Bueno, ahorita si usted gusta puede escribir al privado por WhatsApp y nosotros le enviamos los datos para que ingrese desde WhatsApp. Ajá, ok. Gracias, profesor. 6 pruebas. A la orden. Bueno, si no tenemos más consultas, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y estamos para servirles. Gracias, profesora Soraya. Gracias Muchas a ti. gracias. A usted, Feliz doctor domingo. Iván. Gracias, Gracias a hasta todos los luego. estudiantes. Sí. Gracias, Bien, gracias. profesora. Gracias, profesora. Gracias, Bye. hasta luego. Hasta el próximo Hasta luego. domingo. Hasta el próximo Luego, domingo. Hasta el gracias. domingo. Bye. Priscila, un gusto. Un gusto. Chaito. Chao, gracias, profe. Gracias, profesora. Hasta el próximo domingo, profe.